La que estamos viviendo es una enorme bola que, como nos han contado, gira alrededor del Sol, otra bola aún más grande. Sugerimos ahora una perspectiva diferente. La Tierra es plana y estacionaria, rodeada por un cinturón de hielos que contiene los océanos. Desde aquí se elevan las estrellas de la bóveda celeste, bajo la cual el Sol y la Luna giran siguiendo órbitas circulares, muy parecidas entre ellas. Este modelo, así dicho Tierra plana, está bien lejos de ser aceptado por el hombre moderno. Veamos por qué. Acerca de la Tierra plana hablaron recientemente Obama y Hillary Clinton. They must have been founding members of the Flat Earth Society. They would not have believed that the world was round. O sea, los protagonistas actuales de la carrera de relevos que desde hace siglos asegura el dominio del mundo en manos de pocos. Ellos hablan del tema, eludiendo el asunto, intentando siempre ridiculizar. Fue. Utilizando una forma de tratar con escarnio y descrédito a todos los que se alejan de las versiones oficiales. Nosotros, como siempre, avanzaremos por el camino que la mayoría considera equivocado. Bacon escribió en su Novum Organum: la verdad surge más fácilmente del error que de la confusión. La cuestión Tierra plana explota en 2015, extendiéndose por toda la red a gran velocidad, incluyendo a investigadores y gente común. La razón nos la explica el epistemólogo Thomas Kuhn en su obra más célebre, La estructura de las revoluciones científicas. La ciencia, según el filósofo, no progresa gracias a la cantidad de descubrimientos científicos e inventos. Al contrario, el cambio de paradigma se consigue a través de revoluciones. Tanto las revoluciones sociales como las revoluciones científicas están anticipadas por una intolerancia cada vez mayor contra el orden existente. En el caso que nos atañe, el científico advierte que el viejo paradigma ha dejado de funcionar, pero no renuncia a ello fácilmente. Es más, estorba la investigación. Entonces, todos los científicos se exhibirán uno tras otro en recíprocas acusaciones de herejía, llamada hoy en día conspiración u ortodoxia, el negacionismo. Cada revolución científica no es solamente incompatible, sino a menudo y de hecho inigualable a la revolución que la precedía. Su carácter inconmensurable explica exactamente el motivo por qué el cambio de un paradigma a otro no se puede conseguir gradualmente, ni tampoco imponerse por la lógica o por una experiencia neutral. Al contrario, tiene que ser llevado a cabo todo de una vez, en una revolución. En efecto, lo que uno ve depende tanto del objeto de su mirada cuanto también de lo que su pasada experiencia visual conceptual le enseñó a ver. Nuestras generaciones desde hace siglos tienen grabada en su mente la esfera que rueda como matriz omnipresente que constituye para nosotros la única manera de ser. Todo lo que no está incluido en este paradigma se encuentra fuera de cualquier posibilidad, fuera de la sociedad, de la lógica, del mundo. De todas maneras, la élite mundialista se complace por revelar de vez en cuando el modelo Tierra plana. Los masones tienen efectivamente el deber de decir la verdad y lo cumplen a través de símbolos y mensajes diseminados por todas partes. En las películas, en los dibujos animados, por internet, en las cartas de los Illuminati, debajo de Ground Zero y por último, pero no menos importante, en el logo de la ONU. ¿Y quién mejor que ellos para saber cómo está hecha la Tierra? Hoy día el modelo vigente, que considera que el globo terrestre rodea alrededor de un Sol de 1 millón de veces más grande, dentro de una galaxia de miles de millones de estrellas, en un universo de miles de millones de galaxias, está entrando rápidamente en crisis. Todavía no podemos saber si esta crisis acabará en una revolución científica que subvertirá el modelo, pero los puntos de ruptura del sistema parecen aflorar inequívocamente.
Antes de comprobarlos, partimos de una premisa. Todas las informaciones en ámbito astronómico hoy día son dominio exclusivo del monopolio de las agencias espaciales. Estas, bien atentas en no contradecirse entre sí, denotan una matriz compartida, como compartido es el logo del vector que todas representan. Cada imagen, demostración, experimento, información, exploración, hipótesis científica sobre la Tierra y lo que la rodea, nace o se aprueba aquí, bajo la protección del vector y sobre los hombros del contribuyente mundial. Completemos la premisa con la explicación de Robert Simon, el empleado de la NASA que creó el último modelo de la Tierra a nuestra disposición. Tomamos los datos y hacemos una imagen completa. Después quitamos las nubes, pintamos en azul el océano y donde está más abajo los pintamos en verde brillante. Después volvemos a poner las nubes y donde haya una pequeña fisura entre las órbitas la pintamos. It is Photoshop. Sí, claro, es Photoshop, pero tiene que serlo. There was another way to sort of Luego simulamos la atmósfera y al final añadimos un efecto de luz brillante para obtener el reflejo del sol sobre el mar. Es un mosaico muy verosímil. Yo no soy un astronauta, nunca fui al espacio, pero intenté sacar la esencia de la Tierra de estas fotos. Sí, claro, es Photoshop, pero tiene que serlo. but it's to me. It is Photoshop, but it's has to. Así que la imagen de la Tierra que tenemos a nuestra disposición está reconstruida, amañada, compuesta, en una palabra, falsa. ¿Qué hace falta para crear falsos digitales cuando se posee lo mejor de la tecnología? Basta con tener una pantalla azul o un avión que viaja en gravedad cero, y eso es todo. Esto es lo que adrede nos enseña la cámara de vídeo que graba la visita del expresidente Bush en la NASA. Una imagen recién falseada con una pantalla cromática. La pantalla cromática es un instrumento utilizado para sustituir el color del fondo con un escenario cualquiera. En computación gráfica se puede acceder a la is de nunca jamás. El truco permite de dejar flotar una burbuja de agua. Aquí está el juego. Y aquí el truco. Nos lo muestran ellos mismos. O se puede dar un paseo por el espacio. Esta vez vemos a los chinos. Y aquí también las burbujas viajan imperturbadas. ¿No estarán acaso en una piscina para entrenamiento? Se puede crear un muñequito de la nada, cuando el descaro no tiene límites, o mostrar la cara oculta de la luna, cuando el mal gusto no tiene vergüenza. Todo rigurosamente amañado, digitalizado, fingido. Pero, ¿por qué no muestran imágenes auténticas? Evidentemente porque no hay ninguna. Hoy en día no es posible tener una foto auténtica de la Tierra. Basta con ver las relaciones de tamaño que nos muestran para entender que ni siquiera ellos tienen una única matriz. Esta foto debería haberla tomado un científico en la Luna, pero basta con aumentar la brillantez y se descubre el truco. Un recorte rectangular, la imagen ha sido añadida. Cualquiera que sea la interpretación que queréis dar al vector que está en los logotipos de las agencias espaciales, los científicos que allí trabajan actúan de acuerdo como actores de poca monta en una grotesca farsa masónica, cada uno desempeñando su papel. La Cristoforetti, que entre un champú y una ablución se exhibe en el acto de la normalización de las estelas químicas. Adam Stelzner, que interpreta el papel de actor jefe de la Traca en Marte, donde parece que haya de todo. Huesos, varas de madera, ratones, a menos que no sean, como parece evidente, imágenes de la Tierra pintadas en rojo, retocadas con Photoshop, falsas. Seguramente no han sido publicadas por desatención, sino utilizadas deliberadamente como una prueba de estrés para nuestras mentes, que ante un hecho obvio cometido por una autoridad serán cada vez más dispuestas a aceptarlo. Disonancia cognitiva. Y Obama, el cual quiere desarrollar las tecnologías para superar las fajas radiactivas de Van Allen y enviar al hombre por primera vez más allá de la órbita baja. Pero bueno, Estados Unidos no habían terminado ya esa misión hace 50 años, pisando la Luna con un módulo lunar de latón y papel aluminio pegados juntos con cinta adhesiva. Es una versión tan descaradamente fingida que o ellos están tan locos para montar todo este cine de realidad, o de lo contrario tan idiotas tendríamos que ser como para creérnoslo. Ambas cosas. El monopolio de la información, bien coordinado con el mundo de la educación, de la ciencia, de la política,
consigue el milagro de insinuar contradicciones tan grandes en la percepción de la realidad que casi nadie se atreve a mirarlas. Dice Erich Körbler, el ser humano es un sistema de informaciones y por lo tanto puede curarse a través de la información. Este es lo que intentamos hacer ahora, hablando de la forma de la Tierra. Aquí está todo lo que no encaja con el actual modelo esférico. Intentamos explicarle a un niño que pregunte, ¿por qué quien vive en el Polo Sur no se cae cabeza abajo? Porque la fuerza de la gravedad le mantiene pegado a la Tierra, contesta su maestra. Y a partir de aquel día el niño no querrá saber nunca más nada sobre su antigua, intuitiva, primaria, sacrosanta duda. Si lo intentases de mayor, sería inundado por una tal cantidad de fórmulas y ecuaciones matemáticas como para agotarse para siempre. La gravedad es una teoría, no una realidad. Eso es lo que decía incluso Einstein. Lo que se define como ley de la gravedad se podría explicar con los principios de densidad y de flotabilidad. Un objeto más denso que el aire se hunde hacia abajo, uno menos denso tenderá a flotar. Vamos a escuchar lo que afirma Einstein de Nikola Tesla, uno entre los más grandes e ilustres genios de todos los tiempos. ¿Qué se siente al ser el hombre más inteligente del mundo? No lo sé, deberías preguntárselo a Nikola Tesla. Escuchamos ahora qué dice Tesla acerca de la gravedad. La relatividad de Einstein es una magnífica composición matemática que fascina, deslumbra y hace que la gente se ciegue a los errores que subyacen en la teoría de la relatividad. La teoría es como un mendigo vestido de púrpura, con la gente ignorante entrona como un rey. Sus máximos exponentes son hombres brillantes, pero no son más que metafísicos en lugar de los científicos. El investigador Anthony Patch escribe que lo que ha sido etiquetado de manera equivocada como gravedad son en realidad líneas de fuerza en un campo magnético y en efecto el universo electromagnético que Tesla intuyó y que se oculta detrás de la teoría de la gravedad constituye la materia de estudio sobre la que trabaja furtivamente el CERN. A nosotros, por el contrario, nos cuentan que la fuerza de atracción debería empujarnos hacia el núcleo de la Tierra, pero ¿quién vio nunca este núcleo? La profundidad máxima de perforación realizada por el hombre apenas supera los 12 kilómetros, prácticamente la profundidad de la corteza terrestre. Entonces, ¿de qué están hablando? El núcleo, por lo que pueden enseñarnos, no existe. Sin duda, en un paradigma replanteado, en el momento en que la ley de la gravedad tuviera que desaparecer, los científicos se adaptarían a otras leyes, ojalá las de la densidad o del electromagnetismo, y finalmente los niños podrían ver a los hombrecitos del Polo Sur caerse cabeza abajo. Porque la gravedad es solamente el instrumento teórico para justificar la imposible esfericidad de la superficie terrestre y ocultar la verdadera fisonomía del universo. Querido niño, te han dicho que la Tierra es esférica, está bien, pero ¿dónde puedes verlo? Nadie sabe. Desde luego no mirando al horizonte. No desde la ventanilla de un avión. Ni desde una sonda no profesional lanzada a gran altura. Como veis, en todos estos casos, la Tierra es claramente plana. Sí, por supuesto, se puede observar en las imágenes manipuladas de la NASA, pero como ya analizamos anteriormente, estas son artificiales, pasadas por computación gráfica o filmadas con objetivos distorsionantes ojo de pez. Aquí está el globo de la NASA, que gira con nubes inmóviles. Esta es la técnica de cámara rápida, con varios efectos de luz. Temporales, auroras boreales, ridículo. Y mirad ahora una Tierra ojo de pez grabada con lente distorsionada GoPro, que mantiene la distorsión hasta llegar a Tierra. Todo artificial, pues. Por tanto, ¿dónde podemos ver la forma curva de la Tierra? No desde la nave espacial IS, que no existe, ya que constatamos ser un plató. Podemos observar un avión que vuela, podría ser un dron. Pero las imágenes de la IS son ficción. Called York, Maine, across the United States from where we're talking to you right now. And all of that happened in a little town called York, Maine, across the United States from where we're talking to you right now.
Es un truco. Estaríamos dispuestos a creerles solo si durante una transmisión en vivo un astronauta decidiera coger la cámara y dejarnos contemplar qué se ve desde la ventanilla de la nave. Repetimos, coger la cámara en directo y, por cierto, no en los escuadres elaborados en postproducción. De otros modos, quedaríamos en los ámbitos de computación gráfica. ¿Deberíamos ver la esfera desde los satélites? ¿Cuáles satélites? Los que describe el escritor de ciencia ficción Arthur Clarke, que los inventó en 1945. Sí, porque el satélite es el producto de la industria editorial y fue realizado solo 20 años después por la NASA. Sin embargo, a día de hoy no tenemos imágenes creíbles de la construcción de ni un satélite, menos aún de la ISS. Las cifras aportadas demuestran que hasta ahora deberían de haber casi 20.000 satélites en órbita, pero nadie averiguó nunca su presencia, ni una posible colisión o caída, ni sus pasajes en contraluz al observar la Luna, jamás vistos, ni desde la Tierra ni desde el espacio, excluyendo a las imágenes elaboradas por computación gráfica. Buongiorno, questa è l'ultima foto del nostro cosiddetto satellite sull'Italia. ¿Deberíamos creer que tales objetos puedan resistir a las temperaturas de la termósfera o de la exósfera hasta más de 2000 grados? Pero bueno, si el aluminio funde a 660, inaceptable. Es más verosímil que los satélites hayan permanecido como fruto de la fantasía de un escritor y la mentira de un poder sin escrúpulos que vende ilusiones desde hace décadas, saqueando el dinero público. En un paradigma replanteado, quizás veríamos caer también esta selva invisible de satélites. Eso también porque todas las telecomunicaciones se hacen hoy por medio de millones de kilómetros de enlaces en fibra óptica y por enlaces radiofónicos esparcidos por todas partes en nuestro territorio. Por otro lado, comprobar la existencia de un satélite sería muy fácil. Por ejemplo, bastaría con darle la vuelta al telescopio Hubble hacia la Tierra y que nos mostraran en directo el centro de una ciudad americana. Nunca lo harían. No pueden. Primero tendrían que llevarlo en órbita, pero antes habría que existir una órbita alrededor de la Tierra esférica. Esa, por lo visto, es cuestionada en el modelo a Tierra plana. Aquí, la Tierra no es la bola que nos contaron. Veamos pues qué es, más bien qué podría ser, ya que estamos hablando de modelos. No queremos renunciar a la esfera terrestre por la bola de cristal de un adivino. No obstante, nuestro deber es tener visión y valentía, además de pormenorizar con detalle. Por otra parte, en caso de que caiga la idea del globo, caerá también la gravedad del masón Newton y el evolucionismo del masón Darwin, el cual hace que el ser humano se sienta un don nadie a la deriva en el espacio infinito. El mismo Darwin, indicado en los protocolos de los sabios de Sion como una ganzúa para aniquilar a los que no sean judíos, programando sus cerebros a la falsedad de que todo sea casualidad y de que no somos más que pedazos de polvo insignificantes. Volvamos a la Tierra. Cada objeto que desaparece tras el horizonte termina debajo de la curvatura terrestre. Eso es lo que dice la ciencia convencional por boca de papá, al niño que por primera vez se acerca a la orilla del mar. Pero eso no es verdad. Con un zoom óptico, la figura desaparecida tras el horizonte vuelve a aparecer. Lo que pasa es que la desaparición no es simplemente resultado de la línea curva, sino de que nuestro ojo está limitado a causa del punto de fuga de la perspectiva, a partir del cual un objeto se va progresivamente desvaneciendo en nuestro horizonte visual. Si la curvatura de la Tierra fuera, como nos dicen, de 8 pulgadas por milla multiplicado por el cuadrado de la distancia, con esta tabla podríamos calcular la extensión de la curvatura por cada distancia recorrida. Por ejemplo, una distancia de 190 kilómetros tendría que llevar a una curvatura de 2,8 kilómetros. Pero si fuera así, ¿cómo sería posible ver desde Ventimiglia en Montecinto, en Córcega, alto 2.700 metros? El punto de observación se encuentra a nivel del mar, y la distancia entre esta plaza de Ventimiglia y la punta de Montecinto es precisamente de 190 kilómetros. Si la Tierra fuera curva, nosotros podríamos distinguir solamente tierras más altas de 2,8 kilómetros. Al contrario, podemos ver todo el perfil de Córcega, desde la cima hasta la costa, inexplicable según el modelo esférico.
Y de experimentos como este la web está llena. ¿Cómo se explica esta vista? Antes de acusar a los investigadores de hacer distracción masiva, hay que solucionar este problema. Las líneas de nuestra perspectiva se cruzan precisamente en el punto de fuga, formando un triángulo que contiene todo el panorama visible para nosotros. Nosotros no vemos de esa manera, sino así. Más allá de nuestro horizonte visual, cada cuerpo desaparece, así como hace el Sol, como hacen estos edificios que irán haciéndose cada vez más pequeños y hundidos cuanto más se alejarán de nuestro horizonte prospectivo, pero no porque la Tierra sea redonda. Si el hundimiento de los edificios fuera causado por la curvatura terrestre, no deberíamos verlos rectos, sino inclinados, así. Pero así no es. De hecho, no hay ninguna curvatura, no es observable, no se puede contemplar en el mundo real. Los ingenieros de la construcción lo saben muy bien, ya que nunca la mencionan en los cálculos de las grandes obras. Un aparejador e ingeniero con una experiencia de 30 años publicó en el Birmingham Weekly: todos nuestros trenes están diseñados para funcionar sobre lo que se puede considerar un plano. Encima de cualquier cosa que se acerque a 8 pulgadas por milla y que suba al cuadrado de la distancia, ninguna locomotora jamás construida podría funcionar. Es más, el ingeniero Winkler fue citado en mérito a la curvatura por la revista Earth Review, en la que afirmó: como ingeniero con una larga experiencia, me di cuenta de que esta tolerancia absurda existe solo en los libros de texto. Ningún ingeniero se atrevería a calcular nada como esto. He diseñado muchas millas de ferrocarriles y muchas otras de canales, y este factor no ha sido nunca tomado en consideración. Un pequeño canal navegable, digamos de 30 millas, debería de tener, según la curvatura, una tolerancia de 600 pies. Por favor, no digan que los ingenieros son tan estúpidos. Algo así no se calculará nunca. No nos preocupamos de calcular 600 pies de tolerancia tanto cuanto no tenemos intención de lograr la cuadratura del círculo. ¿Quisiéramos, pues, forzar a los ingenieros a curvar los canales? ¿Y cómo podrían? ¿Os imagináis una cuenca de agua curvada? El agua no hace curvas, grita el niño impaciente. No se comporta de esa manera, sino así. Por lo tanto, como mínimo en relación con la altitud de los océanos, deberían haber inmensas extensiones de agua al mismo nivel. Al menos allí debería ser plana la Tierra. Pero pese a eso nos proporcionas el modelo contrario, el océano que curva. Simplemente inverosímil. La física natural del agua es la de alcanzar y mantener su propio nivel. El agua se utiliza incluso para nivelar las construcciones, por ejemplo con un nivel de burbuja. Y precisamente porque el agua, al contrario que la ciencia, no miente. Nos dicen que la curvatura de los mares es debida a la gravedad. Y toda esta gravedad que presiona para abajo los océanos tempestuosos no puede impedirle a una mariposa de volar ligera. Pura fantasía. La trayectoria de un avión revela aún más. Vamos a averiguarlo juntos. Es lógico pensar que un avión, para volar a la misma altitud con respecto a una superficie curva, tendría que dirigir su morro hacia abajo durante unas cuantas millas. Eso no pasa en los vuelos. ¿Por qué?, se pregunta el famoso niño, que ya es bastante valiente. Porque la gravedad, una vez más, mantiene el avión sobre la línea curva paralela al suelo, como si el avión fuera una esfera colgada de un hilo a la tierra. Así contesta la ciencia ortodoxa. Dicho de otro modo, si para seguir la curva hacia abajo no es necesaria ninguna resistencia aerodinámica de compensación, para no seguir alguna curva y avanzar de forma lineal, el piloto tendría que rectificar la trayectoria del avión hacia arriba. Será científico para la ciencia, pero es ilógico. ¿Y si bastara un vuelo lineal para perderse en el espacio, para qué servirían los misiles? ¿Ciencia y tecnología son tan incongruentes? No, no es así. Como demuestra esta estela química que persiste por kilómetros, los aviones vuelan linealmente y sin correr el riesgo de caerse en el universo. Tomemos, por ejemplo, las rutas aéreas.
En un caso de crónica del 2015, un vuelo Bali-Los Ángeles tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Alaska. A ver, ¿en cuál modelo esta trayectoria se puede considerar de emergencia en comparación con esta? En el modelo esférico estas dos rutas son parecidas. En el modelo a tierra plana todo se ve más coherente. Esta es la superficie por donde vuelan los aviones. Solo así podemos entender el porqué de sus rutas. Esta es en realidad esta. Esta es esta. Esa otra es esta. Y todo esto por un simple principio de economicidad. No hay ninguna compañía aérea que no prefiera escoger el criterio de la ruta más corta y más barata. Esta tontería existe solamente en un modelo virtual, lo que os dan a beber en los folletos de los aviones mientras os coméis unas nuececillas. Las rutas aéreas están bien medidas en un mapa semejante porque se realizan en una tierra plana. A demostración de este hecho, ningún vuelo ha circunnavegado nunca la Tierra de norte a sur, la única ruta imposible en una Tierra que no sea una bola. Un sistema elegante para explicar la curvatura terrestre fue desarrollado por Eratóstenes de Cirene, matemático y filósofo que vivió durante el tercer siglo a.C. Bueno, nuestro niño es un muchacho ya, es un descarado y pide cuentas sin mucho temor. ¿Cómo es posible, se pregunta, que a día de hoy haya que desenterrar Eratóstenes para probar un hecho tan enorme como la forma de nuestro mundo? Fácil, porque estos desenterradores tienen en sus manos nada más que las cenizas. El experimento de Eratóstenes consiste en medir el rayo de la Tierra redonda, que resulta diferente de tan solo el 5% del rayo considerado válido actualmente. Él observa simplemente la diferencia entre sombras proyectadas por el Sol al mediodía del solsticio de verano en las ciudades de Siena y Alejandría en Egipto, las cuales distan 5.000 estadios entre ellas y supuestamente en el mismo meridiano. Mientras que en Siena el Sol no proyecta sombras al mediodía, en Alejandría la sombra del gnomon forma un ángulo de 7,2 grados con la vertical, es decir, una 50ª parte del ángulo de un giro. De aquí viene la deducción. La circunferencia de la Tierra debe de ser 50 veces más que la distancia entre las dos ciudades, o sea, 250.000 estadios, 39.000 kilómetros, casi tanto como los 40.000 kilómetros de circunferencia terrestre hasta ahora aceptados. En la película del alunizaje, las sombras de los cuerpos proyectadas por el Sol en la superficie lunar son divergentes a una distancia de unos metros en plano, es decir, sin necesidad de presuponer ninguna curvatura apreciable. Sin embargo, si el Sol estuviera a casi 150 millones de kilómetros de la Luna, sombras de objetos tan próximos deberían estar en paralelo. Estas sombras se justifican solamente con una iluminación artificial y cercana. Sabemos que la NASA se construyó el desembarque lunar en su casa, pero lo que ahora podemos observar es cómo en una superficie plana la inclinación de las sombras puede variar a causa de la cercanía de la fuente de luz. Lo que Eratóstenes se soluciona al suponer una curvatura de la Tierra se explica en cambio atribuyendo al Sol una distancia muy inferior. El modelo a tierra plana, en efecto, describe un Sol más cerca de la Tierra, como la vista de estos rayos nos sugiere. Y si ésta se ve afectada, como algunos afirman, por la refracción atmosférica, significa que el mismo Eratóstenes hizo mal sus cálculos por culpa del fenómeno de la refracción. Pero no es así. Wikipedia además habla de divergencia aparente de los rayos crepusculares recurriendo al efecto de la perspectiva que concentra todas las líneas hacia el punto de fuga en el horizonte. Aún así, esta no afecta para nada la percepción de su verticalidad. La perspectiva no funciona de esa manera, sino así. Sin embargo, nosotros vemos los rayos del Sol así. Eso significa que su divergencia es debida a una fuente de luz omnidireccional que procede de un Sol más pequeño y cercano comparado con lo que nos cuenta.
Configurado de este modo, el Sol crea sombras divergentes, como las que había medido Eratóstenes en una distancia de 5.000 estadios, pero de una Tierra plana.